está rico este café. Ahorita tú pones los... Hola, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Buenas tardes, Rito, gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Muy bien, bueno, pues iniciamos con esta primera conferencia a través de Facebook en vivo. Y bueno, primero que nada me gustaría agradecer a todas las personas que se están tomando el tiempo para ver esta conferencia y compartirles un poco de por qué iniciamos con esto. Se planeó para mayo de este año que realizar el segundo encuentro de trabajo social desde organizaciones de la sociedad civil y prácticas independientes. Por la contingencia que se está viviendo a nivel nacional y a nivel mundial, pues decidimos posponerla hasta el 2021, pero bueno, no dejar pasar la oportunidad de utilizar estos medios digitales y iniciamos con una serie de conferencias. Rito es quien nos acompaña en esta primera conferencia. Y bueno, este encuentro se llevó a cabo en la Ciudad de México en 2019, mayo de 2019, y estuvimos participando desde la asociación. Este encuentro lo organizó Conceptos e Ideas. Después de acudir al encuentro, bueno, decidimos que Ciudad Juárez sería la segunda sede para este segundo encuentro nacional y pues aquí estamos. Así que bienvenidos y muchas gracias. Me gustaría darles la bienvenida a nombre de todas y todos los integrantes de la asociación y de Conceptos e Ideas en Trabajo Social. Les dejo con María Elena, quien va a hacernos la presentación de Rito Maldonado, maestro en Trabajo Social, quien además es miembro honorífico de la asociación desde hace ya varios años. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Es un placer estar aquí y es un placer presentar a nuestro maestro y le queremos dar un fuerte abrazo porque además es profesor y es Día del Maestro, Domingo Rito Maldonado. Un trabajador social que ha incursionado por muchos campos profesionales, siendo uno de los más importantes el académico, porque él ha formado generaciones y generaciones de trabajadores y trabajadoras sociales. Yo creo que la de mis años seguramente se acuerdan de este gran maestro. Él daba cursos de posgrado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez hace más de 30 años, Rito, y él siempre ha estado en la formación de las nuevas generaciones de trabajo social. Como decía en la difusión de esta conferencia, les comentábamos que Domingo Rito Maldonado, un discípulo directo de Natalio Kisterman, pero además de discípulo, un amigo muy cercano, muy querido, de Natalio y de su esposa Luisa. Y además, gracias a Rito, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales ha traído, desde que éramos Colegio de Trabajadores Sociales, a innumerables académicos del trabajo social, precursores del trabajo social, como Ezequiel Anderek, Ricardo Gil y muchas otras personas que han estado con nosotros. Hablar de Rito podríamos hablar mucho tiempo y más con todo el aprecio, todo el cariño que le tenemos, porque es un miembro honorífico de nuestra asociación y porque siempre ha estado acompañándonos en este tiempo. Entonces, como dijo José, vamos a tener conferencias, ya tenemos confirmadas agentes bien importantes como Graciela Tucé de Argentina y Leo Arenas de Chile. Entonces, por ahí vamos a tener muchas conferencias y la ATSE se honra en abrir con estos manteles largos con un colega desde nuestra tierra y con una persona muy importante para nosotros. Gracias, Rito. Sin más presentación,
es tuyo todo el micrófono. Gracias. Les invitamos a hacer comentarios, preguntas ahí en la cajita y pues estaremos respondiendo al final. Muchísimas gracias. Vamos a intentar esta aproximación. Yo realmente a este material le llamo un debate fraternal, y lo hago a partir precisamente de un borrador para su discusión. Quisiera recalcar antes de empezar que estos últimos años hemos visto la caída nada novedosa de lo que ya se preveía. Son años en los que las mujeres han denunciado la desigualdad, la violencia y los abusos. Son años en que el neoliberalismo se tambalea y ha mostrado sus carencias. Son años en que los regímenes que abogan por lo popular y por beneficiar a los pobres se están ganando con votos. Años en que la Unión Europea, junto con el apoyo total de sus miembros, ha cambiado. Años en los que la migración se ha intensificado. Años en que el cambio climático nos ha cuestionado, etcétera, etcétera. Bien, y entonces iniciaré dedicando esta conferencia o esta charla, como lo he venido haciendo a través de los últimos años de mi vida, a Natalio Kirchnerman, y a todo el grupo Kirchnerman de México y de España. Entre ellos, nuestros queridos amigos David Mustieles y nuestra querida amiga Maricruz. Quisiéramos también mencionar muy especialmente, como homenaje de esta charla y por qué no de la ATSE, el homenaje a Otto Campbell, pintor chihuahuense, pintor de Ciudad Juárez, autor del lema y escudo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de muchísimos murales que se encuentran en las paredes, en los muros de Ciudad Juárez y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Algunos por acá también en Chihuahua. A ellos, con todo mi respeto. Aquí tendríamos la charla, situación actual del trabajo social, sus actores, los trabajadores y trabajadoras sociales. Aquí tenemos la portada. Bien, continuamos. Estos son los contenidos que pretendemos en una forma muy sintética. ¿Qué significado imprime el movimiento de reconceptualización al trabajo social? ¿Cuál es la situación actual y su relación con el trabajo social? ¿Desde dónde hacemos trabajo social? ¿Qué ha significado la crisis de los paradigmas más consolidados para el trabajo social? ¿Para qué la formación y actualización profesional de las y los trabajadores sociales? Pretendemos un panel, pretendemos conclusiones. Muy bien. Podríamos saltearnos un poco estos antecedentes de que el trabajo social nace con Mary Richmond, de que Mary Richmond fue una sufragista, feminista, defensora de la democracia, de que la primera escuela de trabajo social fue en 1918, de que la primera escuela en América Latina fue en 1925 y de que posteriormente fue en México en 1933, que antes de 1933 el trabajo social mexicano se integró a lo que fueron las misiones culturales en el gobierno de Álvaro Obregón y
a cargo del Ministerio de Educación Pública, que estaba precisamente a cargo de don José Vasconcelos. La fundadora de la primera escuela de trabajo social mexicano fue la profesora Julia Nava de Ruiz Sánchez. Pero junto con Julia Nava de Ruiz Sánchez reconoceríamos a muchísimas mujeres mexicanas que han fundado escuelas a lo largo y ancho del trabajo social. Así tendríamos a Guadalupe Sánchez de Araiza en Chihuahua, tendríamos en Ciudad Juárez a la señora Chávez Calderón, muy estimada, tendríamos a María Luisa Flores, tendríamos en el norte a Beatriz de la Vega, a Emma Adame, y no recuerdo otra colega de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que también es de las fundadoras de la carrera cuando entonces estaba a nivel técnico. A Lupita Aguilar, de la Ciudad de México, a Paul Clarac, fundadoras de la Asociación Mexicana de Escuelas de Trabajo Social, hoy AMIETS, a Celina Iraola, quien irrumpió en el trabajo social mexicano y es la primera mujer que trabaja con grupo en México en los años 30, a Margarita Rangel en Colima, a Carmen Vitela, a Isidra Chavira en Chihuahua, a María Tilano en México, a María Luisa Rasti en la Ciudad de México, a María del Carmen Mendoza en la Ciudad de México, a Ernestina Valdés de Medina en Saltillo y a muchas otras mujeres que no quisiera omitir, pero que la lista es bastante larga y a quienes debemos un homenaje. Sí, gracias. Entonces nosotros plantearíamos o diríamos que no podemos plantear al trabajo social actual sin hacer mención de la reconceptualización. Muy favorablemente, pásame aquellos, un libro de los Rojos de Monterrey. Muy favorablemente se sigue hablando de la reconceptualización. Y aquí haré una especial referencia a este grupo de colegas que trabajan en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde está la colega y amiga Mirtala, gracias. Y que ellos han sacado estos ejemplares donde nos muestran la teoría del trabajo social desde su punto de vista, desde la teoría crítica y también un libro de herramientas para construir el trabajo social. O sea, creo que ya tienen un nuevo ejemplar con bastante reconocimiento, así como otros colegas, entre ellos Elia Evangelista, que han venido haciendo publicaciones, también colegas de Colima, colegas de Mazatlán, Sinaloa y de Culiacán, Sinaloa, etcétera, etcétera, etcétera. Es larga la lista. También Martín Castro, que ha promovido toda una corriente editorial para el trabajo social mexicano. Bueno, no podemos hablar de todo lo que está pasando hoy sin referirnos a la reconceptualización. Y realmente lo haré con mucha brevedad, ya que la reconceptualización significó una utopía de la esperanza por un porvenir más justo y equitativo. Habríamos de hablar de cierta continuidad, de una redefinición que va más allá de innovaciones tecnológicas. Sería como un pensar diferente que se mueve en la incertidumbre y el desorden social, entre rupturas y continuidades. Hoy así se nos presenta la realidad, pero también decimos que en lo social nada se repite y cuando así parece estamos en presencia de la farsa. Y es que hoy irrumpen en el escenario del país otras fuerzas y condiciones. La reconceptualización dio paso a un cuestionamiento teórico, epistemológico, ontológico, hermenéutico y axiológico en relación a la formación académica y profesional de las carreras de trabajo social en el país. Además, promovió la creación de licenciaturas en América Latina y en México. Dentro de las que promovió está la primera licenciatura promovida aquí en el país, fue la de la escuela, posteriormente Facultad de Trabajo Social
de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1968. Unos meses después, la licenciatura en la UNAM. Enseguida, Poza Rica, Veracruz, Sonora y Saltillo, Coahuila en 1974. Hasta 1974 solo había 5 licenciaturas en el país. Nos tocó trabajar en la de Saltillo, Coahuila. Este movimiento profesional nos permitió integrarnos como una disciplina social a la ciencia social. Por eso nosotros tenemos que destacar la reconceptualización. Es el hilo conductor a lo que estamos haciendo hoy en trabajo social. En ese tiempo, la profesión se enfrentó duramente en su movimiento de reconceptualización, se enfrentó muy arduamente a la ingenuidad con que trabajábamos desde el funcionalismo, desde el estructural funcionalismo, a esa etapa mejor conocida como tradicionalismo. Tiempos traen tiempos. Eso tendría que terminar y tendríamos que volver a otros tiempos, a otras emergencias, a otras situaciones problema. Trabajo social ha ido acompañando a la política social del país, pero también ha pensado más allá de la política social del país. Eso hacen las currículas de trabajo social, pensar más allá, dar respuesta a un cierto momento, pero avanzar. La currícula no es únicamente mercado, no es únicamente un momentito social. La currícula sobre todo tiene una definición contextual, regional, contextual en extraterritorialidad. Entonces podríamos decir que vamos llegando en este proceso histórico que he omitido varias etapas a 1988 para resumir los últimos 30 años de la política social mexicana. Desde 1988, Carlos Salinas de Gortari, realmente casi hasta nuestros días, cuando menos hasta 2018, se observa plenamente al proyecto modernizador del Estado y sociedad mexicana. Esta situación es conocida como el periodo neoliberal, con altos índices de pobreza extrema. En la política social se abren otras perspectivas ante las resistencias del viejo régimen y sus aliados. El planteamiento genérico es recuperar para todos el país. Y en ese sentido, podemos decir que a partir de 1918, en que toma las riendas del país Andrés Manuel López Obrador, se abren otras vías de desarrollo en la política social. Se niega a la política social focalista, que tenía sus trampas y sus perversidades, y se abre la vía que niega la desigualdad del país en todas sus dimensiones, en todas las dimensiones de la realidad. El lema de campaña y de gobierno es primero los pobres. En la política social se abren otras perspectivas ante las resistencias del viejo régimen y sus aliados. El planteamiento genérico, entonces, repito, es recuperar al país en beneficio de todos. Y así es como, de acuerdo a este planteamiento de una nueva política social, nosotros decimos, bueno, ¿qué nos corresponde? Y en palabras de Michel de Certeau, diríamos que nos corresponde una obligación, no en un sentido represivo, como lo dice Michel de Certeau, sino como lo que obliga, lo que crea ligas, lo que genera vínculos, relaciones que permitan una gran capacidad de resistencia para vencer al fuerte desde una modesta posición, tal vez la presencia anónima del poder. Así, el trabajo social aprende a salirse de esa especie de colectividad indecisa para hábilmente crear redes paralelas a los grandes poderes y abrir paso al reconocimiento pleno de los derechos sociales y de nuestra contribución al desarrollo social. O sea, la invitación es aprovechemos la apertura, aprovechemos
un nuevo paradigma en la política social mexicana. Sepámosla criticar con argumento, vayamos más allá de lo superficial, abundemos en la complejidad que esto representa y en el bien que signifique para el país. Se trata de un desarrollo social planteado por los trabajadores sociales, alejado de la hipocresía, que elimine la humillación y el menosprecio, con un planteamiento de justicia social basado en la igualdad, la distribución de bienes y el garante de la libertad, como lo menciona Axel Honneth. Así como lo menciona Axel Honneth, que plantea el reconocimiento social a partir de reconocer lo afectivo, lo jurídico y lo social, a partir de reconocer que ha habido un maltrato social, a partir de reconocer que ha habido un pueblo humillado en su dignidad, a partir de reconocer que debemos buscar los derechos sociales y de generar nuevos derechos sociales, y a partir también de reconocernos dentro de esos derechos sociales y ser parte de los mismos. Por lo tanto, si esta situación de pobreza, de drogadicción, de narcotráfico, de violencia en las relaciones sociales, es una situación que estamos viviendo, pues el infierno nos lo han dejado plenamente organizado, muy plenamente organizado. Por lo tanto, decimos, ¿desde dónde hacemos entonces trabajo social? Y aquí es donde repito, hacemos trabajo social desde nuestra persona y formación profesional. Pero, ¿a qué formación profesional me refiero? ¿Cómo encaramos los elementos fundamentales del trabajo social? Al sujeto, al objeto, a los objetivos, a la ética, a los valores. ¿Cómo los enfrentamos? Cuando nosotros decimos que hacemos trabajo social de nuestra persona, también nos referimos a que esta persona ha sido educada en la ciencia social, y en el trabajo social en el país se da una diversidad de formaciones en trabajo social. No es la misma formación que se recibe en Yucatán, no es la misma formación que se recibe en la Ciudad de México, en Colima, en Mazatlán, en Culiacán, en Ciudad Juárez o en Chihuahua, o en Sonora, o en cualquier otra de los estados, en Aguascalientes. Son diferentes las formaciones que se reciben, cada quien buscando apegarse a sus contextos en el mejor de los casos. Pero esta formación profesional tiene que ver con la historia, con esta historia del trabajo social, pero la historia del trabajo social, como dice Lorena Molina, también tiene su historia. Y la historia del trabajo social se sitúa en una historia más amplia. Asimismo, la formación en trabajo social se sitúa en un planteamiento no únicamente localista, sino en un planteamiento más amplio. Entonces, por eso decimos que somos una síntesis histórica que está dentro de nosotros, y que por eso lo que pasa en el contexto resuena en mí. Si lo que pasa en el contexto no resuena en mi persona, entonces caigo en la apatía. Y la apatía no es para trabajo social, porque trabajo social enfrenta problemas. Lo otro sería que si esta situación resuena demasiadamente en mí, entonces puede ser que yo me suelte llorando junto con la gente, o que crea que soy un mesías. Entonces aquí es donde los colegas argentinos dicen, hay que medirle, ni tanto, y los mexicanos diríamos, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Ellos dicen, hay que mantener una distancia óptima, y esa distancia óptima es algo tan parecido a como hacen el amor los puercoespines. ¿Saben cómo hacen el amor los puercoespines? Con mucho cuidado. Y así es. Con mucho cuidado desarrollamos nuestra tarea, porque siempre está en el filo de los derechos humanos, que además es otra cuestión que trataremos un poco más adelante. Por lo tanto, soy un trabajador social, la problemática social resuena en mí, tengo
esa resonancia, trabajo la práctica profesional desde un encuadre contenedor, desde el no saber para saber junto con la gente, junto con las personas, como brazos abiertos, lazos afectivos, intelectuales, académicos, que tienen como objetivo el aprendizaje en el servicio, desde el no saber para saber junto con los actores implicados en las situaciones problema. ¿Qué quiere decir con esto? Que le doy gran importancia a mi persona. Realmente mi persona se convierte también en herramienta de trabajo. Le doy gran importancia a mi persona, a la formación en trabajo social que he recibido y que actualizo constantemente. ¿Y qué más podríamos decir de esto? Pues podríamos decir que si esta formación está ubicada en la historia, cuando hablamos de sujeto, objeto, objetivos, hablamos precisamente del sujeto histórico y del rescate al sujeto histórico. Por lo tanto, vean cómo esta posición no significa ir a zampar marcos teóricos a la práctica, cómo esta posición significa no llevar la teoría elaborada a la práctica, cómo esto significa no ir con modelos a la práctica, porque si un tiempo criticamos el ir con marcos teóricos a la práctica, hoy parece que hemos cambiado y le llamamos modelos. Entiendo perfectamente lo que se quiere decir, pero cuando está en juego la construcción conjuntamente con la gente, es otro el asunto. Por lo tanto, decimos que esta posición no descarta hacer trabajo social desde los paradigmas interpretativos y la teoría social, los que quedan entre paréntesis en los momentos en que estamos actuando con los sectores y con los actores en situación. Aquí juega un papel importante la ética profesional, una ética que se construye conjuntamente con los actores. No me refiero a la ética declarativa, a la ética colgada en forma de decálogos en las paredes. Me refiero a una ética viva. No me refiero a la ética del discurso. Me refiero a una ética encarnada en el profesional. Me refiero a una ética que se construye junto con la gente con la que se trabaja. Es de gran importancia la reflexibilidad, o sea, la importancia de tomar una actitud crítica frente a la gente, a la vida y a sí mismo. Aquí juega un papel, entonces, muy importante la ética en construcción. Entiendo que sin sostener la mirada con el otro, no lo puedo contener. He de sentir al otro que también existe para trabajar junto con, dándome cuenta que los hechos sociales existen a partir de que me vinculo con ellos. Alguien me dice, no, la drogadicción existe desde antes que yo vaya a aquel lugar. No, nosotros decimos, la drogadicción existe a partir de que te vinculas en ese lugar en que se da, porque vas a trabajar directamente con lo que piensa la gente de la drogadicción, no con lo que pensamos nosotros. Vamos a conversar con la gente, vamos a trabajar a partir de lenguajes. Lo demás queda entre paréntesis, como dirían los fenomenólogos. Y aquí es donde echo mano precisamente de ese paradigma de la fenomenología. La estrategia, teoría, método, técnicas para operar conlleva siempre lo ético-político. Cada vez que pensamos qué vamos a hacer, cada vez que pensamos qué vamos a hacer, entendemos que eso es político, es económico, es histórico, es ideológico, es cultural, es contexto social. Y hoy reconocemos que la peor falta de ética es el cinismo de la conformidad. Hacemos trabajo social entonces conversando con la gente. Nos orienta una intencionalidad profesional, nos caracteriza una actitud dialógica que siembra y gana confianza, un lenguaje informal y cotidiano. ¿Por qué siembra y gana confianza? Porque trabajamos desde lo afectivo, desde lo jurídico, desde lo social, encarnado, desde ese pensamiento de la teoría crítica, y aquí el referente vuelve a ser Axel Honneth.
En una relación horizontal trabajamos con una forma dialógica, con un lenguaje que es el lenguaje de la gente, como decíamos en aquel tiempo en que usábamos mucho Paulo Freire y que mencionábamos, apropiarnos del universo vocabular, trabajar junto con el pensamiento y con el lenguaje de la gente, conversando con ellos. Ganamos confianza y es una característica nuestra. Ganamos confianza porque no estamos en contra de los intereses de la gente, porque usamos su lenguaje informal y cotidiano en una relación horizontal desde un rol profesional que me permite comprender que los actores no son unos ignorantes y yo el sábelo todo, resolvedor de todo lo que esa gente me plantea. No, el rol profesional es un rol que se inserta en la historia, es un rol que tiene que ver con la historia, no es el rol que nos dio la teoría funcionalista, sino que es un rol histórico en el que se rescata al sujeto, se rescata la orientación, la educación del sujeto y la recuperación del mismo con objetivos de emancipación. No llevamos el cambio se trabaja y se genera conjuntamente con las personas. Resolvemos juntos, desde un saber escuchar que privilegia el sentir de la gente, es decir, permitiendo la comunicación humana cara a cara, como diría Mary Richmond, face a face, desde una escucha activa y empática. ¿Por qué vuelvo a decir esto que es tan sabido? Porque muchas veces esta escucha activa y empática se pierde y estamos trabajando con la gente y desarrollamos una escucha analítica o una escucha que busca las contradicciones en que la gente cae, etcétera. No, cuando estamos trabajando con la gente es una escucha empática. Cuando estamos en otros públicos, en otros escenarios, tal vez podemos utilizar otro tipo de escucha. De acuerdo a estos planteamientos, hoy partimos de relaciones colaborativas y conversaciones dialógicas, enfatizando una forma de ser, una manera de estar en el mundo y vivir la vida. No enfatizo una técnica o método, y aquí vuelvo a insistir, no enfatizo un modelo, no enfatizo la teoría, no enfatizo una técnica o método. Ya tuvimos una etapa que algunos colegas sudamericanos le llamaron el metodologismo de una época en que lo que nos preocupaba era el método. Tampoco digo que no se tenga que usar, tampoco, pero el método se construye junto con la gente y también se hace en un trabajo colaborativo, recordando que colaborar no es obedecer. Colaborar no es obedecer, se obedecen órdenes, se colabora por gusto y por solidaridad. Entonces nos referimos a una postura y actitud que refleja maneras de llevar a cabo relaciones y conversaciones con la gente, con personas, incluyendo formas de pensar, actuar y responder. Por eso repetimos, partimos del no conocer, de la incertidumbre y la curiosidad, con un humor optimista que nos permite preguntar, conversar, reflexionar, entender múltiples significados, asumir una transformación mutua, ser público y entender viviendo la vida cotidiana. Y diríamos, aquí se construye el círculo hermenéutico, o digámoslo de otro modo, aquí se construye la espiral de la dialogicidad. Es una transformación mutua y de múltiples significados. No vamos a enseñar, reflexionamos conjuntamente con la gente y vamos a aprender. Así nos convertimos en socios conversacionales, dialogadores desde una actitud conversadora y colaborativa. La experta en los problemas es la persona. Los expertos en el proceso de desarrollar estas conversaciones somos nosotros.
Escuchar y hablar nos permiten una actitud respetuosa, responsiva, como un aprendiz en un proceso de entender con cuidado, en una forma autorreflexiva. Voy a aprender, como diría Paulo Freire, en comunión con la gente. Entonces, vean ustedes cómo nos convertimos en socios conversacionales. Ganamos confianza, ganamos apertura para responder, lo hacemos con buenos modales. Buenos modales significa el respeto que tenemos con la gente desde un universo vocabular de la gente, y hablo de un lenguaje y de un universo vocabular sano. Tampoco hacemos repetición porque sea lenguaje del pueblo, majaderías o algunas otras cosas por el estilo, sino que sabemos respetar y hacernos también respetar y vernos como profesionistas. Esta posición basada en la interrelación humana privilegia la intersubjetividad, y de nosotros depende jugar con el lenguaje rumbo a una posición crítico-reflexiva. Así los actores vienen a entender no solo en su subjetividad, sino que implica la irrupción de nuevas teorías, sin engañarnos al asumir la apertura. ¿Con qué? Con la teoría del mercado y con los discursos impulsados desde el poder. Por eso estamos pensando conjuntamente con la gente. No pensamos con las modas, pensamos conjuntamente con la gente. Y bueno, las modas de la gente también las respetamos, pero lo que nosotros entendemos es que no actuamos impulsados por el mercado. Pensar el trabajo social, entonces, implica hacerlo, sentirlo, actuarlo, desde un esquema histórico contextual apoyado en rupturas epistemológicas, axiológicas y ontológicas. Es decir, trabajamos un diálogo entre los paradigmas y la teoría. Y así llegamos a este otro subtema. ¿Qué ha significado la crisis de los paradigmas más consolidados para el trabajo social? Y entonces decimos, si la modernidad mantuvo lenguajes y prácticas científicas, entre comillas, basadas en la esencia, el amor, la virtud, la genialidad, que muchas de ellas formaron parte de la base tradicional, de la base del trabajo social tradicional, también hablamos de que la modernidad, posteriormente, con los conceptos de ciencia, verdad observable, objetiva, medible, repetible, contable, que constituían el criterio científico de la objetividad, conformaron un planteamiento del trabajo social científico. Hoy se enfrentan ante su crisis al desmitificar al conocimiento válido como representación correcta y fiable de la realidad, al objeto como elemento constitutivo del mundo, a la realidad independiente de nosotros y el de la verdad como criterio decisorio. Ibáñez Tomás, citado por Kinderman desde 1997. ¿Qué significa esto? Que hemos dicho al cuerno, al bote de la basura, el planteamiento de la objetividad. Porque, ¿cuál objetividad? Si cuando yo estoy definiendo el problema de investigación, lo hago desde mí mismo, desde lo que deseo, y cuando lo hago desde mí mismo, estoy haciéndolo desde mi subjetividad, la cual, por supuesto, cuando trabajo en equipo, entra a la subjetividad y al debate de las otras subjetividades, o sea, a la intersubjetividad. Y a partir de ahí vamos construyendo. Si la modernidad mantuvo, entonces, lenguajes y prácticas científicas enfrentando posturas romanticistas basadas en todo esto que decimos, la esencia, etcétera. Entonces, después la ciencia viene con la objetividad que
¿Qué significa hoy? Hoy reconocemos el cruce paradigmático. Los paradigmas ya no funcionan separadamente, se entrecruzan. Nos permiten confluencias y diálogo con la teoría social, orientando la multiplicidad a diversas verdades, diversas posturas, creencias, opiniones, voces que reconocen la importancia de la subjetividad, de la intersubjetividad y la cotidianeidad en la construcción del conocimiento, así como el peso del contexto en su extraterritorialidad. Por eso decimos, sin embargo, un trabajador social crítico y reflexivo sabe que tanto la modernidad como la posmodernidad se constituyen en los operadores del sistema social. Si la modernidad impulsó al capitalismo productivista, la posmodernidad impulsa el capitalismo de mercado libre, basado en la libertad económica. De aquí a que hablen de un hombre libre. Sí, pero es un hombre libre para consumir, un hombre libre, entre comillas, explotado para consumir. Así se constituye, pues, una nueva jugada para el trabajo social ante el no entrecruzamiento de los paradigmas. El trabajo social asume las implicaciones y la polémica en la formación profesional ante la novedad que trae la contemporaneidad, teoría de la complejidad, noción del sujeto, epistemología constructivista. La alternativa radica entonces en la comunicación e interconexión entre paradigmas, enfatizando en el análisis macro, la relación estructura-sujeto, los procesos estructurales y las prácticas sociales, como bien nos lo dice también Lorena Molina. Por lo tanto, ¿sí?, decimos adiós a la pureza de un solo enfoque. Caminamos con un pensamiento nómada, partiendo de uno a otro paradigmas, como confluencias que trazan un mapa de proyectos colectivos, pioneros, ante desafíos de vincularse a los nuevos escenarios. ¿Cuáles son estos nuevos escenarios? Derechos humanos, equidad de género, multiculturalidad, interculturalidad, a la opción contra toda forma de exclusión y discriminación, a la reconstrucción del tejido social y de lo ético político, a la promoción y fortalecimiento de sociedad civil, a la creación de redes que trabajen por la inclusión social, a mejorar la capacidad de los grupos vulnerables para la organización social, al respeto al medio ambiente y a colaborar en replanteamiento de la formación profesional de los y las trabajadoras sociales. Y en ese sentido, hablaríamos entonces, ¿para qué la formación y actualización profesional de los y las trabajadoras sociales? ¿Para qué formar trabajadores sociales hoy en día? La respuesta es compleja, es complicada, es una pregunta añeja que siempre nos hemos hecho y que hoy tiene que ver con la sociedad en que vivimos, con este alto índice de desigualdad social, con pobreza, con desempleo, con insalubridad, con la contaminación, con la violencia, con la drogadicción, etcétera, o adicciones. También tiene que ver con un proyecto académico vinculado a un proyecto histórico e ideológico. Si no sucede esto, si no está vinculado el pensum, la currícula en trabajo social a un proyecto histórico e ideológico, damos manotazos, porque también habría que analizar hasta dónde los llamados modelos universitarios, los modelos académicos, están vinculados a un proyecto histórico e ideológico y en qué hacen énfasis, porque también ahí hay verdaderas búsquedas interesantes, hay verdaderos esfuerzos. Esto no quiere decir que no exista lo perverso. Pues la currícula realmente desarrolla la ideología de sus actores. Desde este punto de vista, un plan de estudios, una currícula, nunca es neutral. Repetimos, la ética es parte de la formación y se construye en la relación diaria con los demás, basada en el respeto y el debate serio y fraternal. No hablo
de aquel debate que era para destruirnos. No hablo del debate, como diría José Blecher, del debate como garrote de agresión. Hablo de un debate que nos permita crecer, donde la peor falta de ética es el cinismo de la conformidad y de hacer siempre lo mismo, de caer en las rutinas. Cabe además preguntarse si seguimos en la formación teórico-práctica centrada en la unidisciplinariedad o entendemos y actuamos en relación a la diversidad de lo social, si se enfrenta inter y multidisciplinariamente e inclusive transdisciplinariamente a nuestro objeto de estudio. Nos referimos no solo al plano teórico, que la mayoría de las veces se enfrenta y se construye desde diversas disciplinas, que a veces les falta una correcta vinculación. Y esencialmente, diríamos, ¿qué vinculación tienen con el plano de la práctica? Y de la práctica real, la práctica a la preprofesional a la que vamos, a instituciones, a comunidades, a grupos, familia, etcétera. Reconocemos los esfuerzos académicos que se realizan para estar al día en la formación de los trabajadores sociales, de las trabajadoras sociales. Hay instituciones educativas de trabajo social que están en esa búsqueda, con verdaderos esfuerzos, con nuevos planteamientos o esquemas de trabajo, propiciando nuevos aprendizajes. Otros están más preocupados en obtener o desarrollar los perfiles formales exigidos, pero no siempre coinciden con los perfiles reales que la sociedad demanda. Por eso es que constantemente existe la revisión curricular. Hay quienes combinan los nuevos esquemas de trabajo con nuevos planteamientos curriculares que llevan a nuevos aprendizajes, a la vez que desarrollan y buscan contar con los perfiles formales exigidos. Sin embargo, no somos ajenos a efectos perversos, pues muchas instituciones educativas de trabajo social son absorbidas por la burocracia o por la misma burocracia universitaria. Un ejemplo es el tremendo descuido que existe en la práctica profesional, que en muchos casos se ha convertido en la nueva cenicienta de la academia, llegándose inclusive a suspenderla parcialmente, a no otorgarle supervisión, porque los docentes están en otras tareas y en el peor de los casos, docentes y estudiantes con un espacio de enfado existencial la rechazan. Tal vez lo reiterativo, lo burocrático y rutinario, conjuntamente con la falta de definición formativa y el descompromiso, entre otros factores, hayan llevado a esta penosa y lamentable descomposición. Lo que sucede hoy en la formación académica, replantearíamos, ¿qué sucede hoy en la formación académica y la actualización profesional de los trabajadores sociales a más de 50 años del movimiento de reconceptualización? Que inclusive muchos de los que son docentes no lo vivieron, pero que también muchos de los que estamos jubilados y que todavía vivimos, pasamos por ello. Yo recuerdo aquí en Chihuahua, cuando nosotros como estudiantes de trabajo social hicimos los estudios para la colonia Francisco Villa, que era una colonia de invasores populares y que se insertaba en las luchas populares en el estado de Chihuahua, en aquellas luchas populares de los años 70. Recuerdo también cómo nos uníamos al grupo de los electricistas, a los obreros, a los campesinos, a los estudiantes universitarios. Recuerdo también cuando acompañé a un grupo de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León a la colonia Tierra y Libertad, cómo ellos festejaban los domingos rojos, que eran verdaderos actos de fiesta popular en la comunidad, y quienes organizaban junto con los pobladores eran los estudiantes, las estudiantes de trabajo social. También me tocó estar en Poza Rica, Veracruz, con Adolfo Manzano. También íbamos a las colonias populares en donde se buscaba conjuntar el pensamiento de la reconceptualización con la problemática social que existía en ese tiempo. Nos tocó trabajar mucho, muy cerca de gente tan comprometida como Carlos Arteaga, como Jacobo Montoya,
como el compañero García de Aguascalientes, como Carmen Jonás, como Beatriz de la Vega, también en Monterrey, Nuevo León, con una gran práctica desde la reconceptualización del trabajo social, etcétera, etcétera. Aquí en Chihuahua lo mismo, en Sonora lo mismo, en Mazatlán, en Culiacán, igual, que era una universidad muy politizada, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo es la formación? ¿Qué sucede hoy? Seguimos enfrentando y cuestionando la neutralidad valorativa que conduce al descompromiso social. ¿Qué sucede hoy? ¿Seguimos centrados en un solo método, aunque sea el llamado científico, o comprendemos el mundo caótico en que vivimos, la incertidumbre y la inestabilidad, y entendemos que ese método científico, planteado a pasos, muy propio de las ciencias naturales y tal vez ahorita muy en boga de lo cuántico con la epidemiología, entendemos nosotros que hay que rebasarlo, entendemos que se convierte en el método de la rigidez, entendemos eso o seguimos enchalecando a la práctica en marcos teóricos. Por lo tanto, enfrentamos con una redefinición. Los enfrentamos con una redefinición elaborado a partir de prácticas emergentes que nos permitan estratégicamente negar el reproduccionismo de prácticas y políticas sociales del pasado. Enfrentamos a partir de los nuevos escenarios estas situaciones, o seguimos en la vieja institución. Ahora, yo no digo que no sigamos en las instituciones viejas, en lo oficial, en las instituciones reproductoras, a veces de lo mismo y lo mismo, de los vicios que hay en la política social, pero busquemos también una combinatoria con los nuevos escenarios y busquemos también una formación a partir de las intersubjetividades que surjan de los equipos de práctica, conformando lo que una vez hicimos en Saltillo, que le llamábamos la mesa de coordinación de la práctica, y que lo volvimos a hacer cuando fuimos directores aquí en Chihuahua, donde todos los equipos de práctica tenían cada mes una reunión y cada semestre hacíamos una evaluación con todos y concluíamos y veíamos hacia dónde direccionar el trabajo que estábamos desarrollando. Aprendíamos de los estudiantes, aprendíamos de la supervisión y fortalecíamos la práctica. Ahora, ¿cómo vamos a la práctica? Está bien ahí. ¿Cómo vamos a la práctica? Vamos a la práctica, a la realidad en que se practicará con teoría o marcos teóricos para aplicar a las situaciones problema, porque todavía hay mucha gente que dice que la teoría se aplica y que vamos a aplicarla a las situaciones problema. Y con esta mentalidad se va todavía a la práctica en muchas instituciones nuestras. Ir a la práctica, inciso B, o se va a la práctica con intervención o intervención sin relacionarla con la teoría social, rescatando la problemática y asumiendo su intervención en lo que indica la institución o parte de la institución para seguidamente expresarlo en un plan y estar acorde con ese plan, con lo que dice la institución, y ahí quedamos. O vamos a la realidad de prácticas, ir a la realidad de prácticas y poner la teoría y paradigmas entre paréntesis para conjuntamente con usuarios o pobladores ir construyendo el conocimiento y alternativas de reflexión, acción conjuntamente con personas. Véase estos planteamientos. Hay inclusive ahora, y esto es muy tremendo, hay cursos cortos de 8, 10, 12 horas donde se dice que se van a construir modelos de intervención. Vean ustedes esta situación. Ir a construir modelos, hablar de modelos, es un trabajo que llevó a las universidades, en sus modelos universitarios, los llevó horas trabajo, horas búsqueda, horas de esfuerzo serio, intelectual, académico, no unas cuantas horas y queremos mencionar lo demás. Lo contrario sería asumir la construcción desde otros puntos de vista. Es necesario, como reiterativamente lo ha dicho Carlos Montaño,
convocar a nuevas alternativas de intervención y estudios rigurosos y críticos, desencadenando la preocupación profesional por aprender estos fenómenos, investigando, dialogando y debatiendo con quienes producen conocimiento original desde las diversas disciplinas sociales. Montaño nos lo viene diciendo desde 1998. Es en estas nuevas realidades, cuyas prácticas todavía están desprovistas de los vicios tradicionales, donde recae la posibilidad de alterar la base de sustentación funcional laboral del trabajo social. Véase pues cómo, si no podemos salir de instituciones tradicionales, al menos busquemos una combinatoria, y esta combinatoria llevémosla a la intersubjetividad en procesos de comunicación de la práctica, donde aprendamos todos de todos. La práctica tradicional parece que cada vez cobra más presencia y se confunde con ciertas innovaciones, sobre todo con innovaciones tecnológicas. Así tendríamos que distinguir si estamos de vuelta o más bien de regreso en el trabajo social individualizado, aséptico, aislado de la familia, o con una idea de familia tradicional, si estamos con una idea de comunidad tradicional, de una comunidad sin ubicación en la estructura social, o estamos de regreso pues a la asepsia y funcionalidad de grupo y comunidad. Ante una pertinencia comprometida que nos permita enfrentar los retos y desafíos, o sea, buscar no propiamente que corresponda la teoría a la realidad, sino al menos, como dicen los constructivistas, al menos que encaje y que podamos tener procesos de sistematización a partir de estos debates de la práctica, en los que, claro, la supervisión juega un papel fundamental. Es importante también acotar que las estrategias difieren mucho de la noción de la técnica, en tanto que las estrategias brindan la opción de establecer rutas diversas y variadas para alcanzar las intenciones. No son reductivas las estrategias, son contextuales, nacen del contexto y sugieren diferentes maneras de atender el hecho formativo. La sugerencia principal es pensar de manera estratégica antes de pensar en la técnica. Las técnicas, desde Boris Lima, hablo de finales de los 70, desde Boris Lima, allí por principios de los 80, desde Boris Lima, las técnicas tienen un criterio de provisoriedad, así lo decía Boris, tienen un criterio de provisoriedad. Claro que en ese tiempo se enfatizaba en el método. Hoy hablamos de que las técnicas tienen este criterio de provisoriedad y que debemos atenernos a las estrategias, las que son elaboradas conjuntamente con los pobladores. Y si pensamos en esta forma, todo esto también requiere de nuevas formas de aprendizaje, requiere de nuevos estilos de aprendizaje, que no es un solo estilo de aprendizaje el que hoy se utilizaría en la formación de los trabajadores sociales. Por lo tanto, conjuntamente, entonces, con lo que hemos visto en otras realidades, habremos de reflexionar y distinguir las fluctuaciones del trabajo social entre las siguientes continuidades y rupturas, a saber, ¿seguimos en la política social del pasado o la democracia participativa? Las viejas instituciones reproductoras de lo mismo o nuevos escenarios. El regreso acaso grupo-comunidad o el abordaje crítico de la cuestión social y prácticas alternativas. El método de la rigidez, aunque se llame el científico, o la flexibilidad de los paradigmas interpretativos. Las competencias, la que sigue, por favor. Las competencias laborales del mercado o las competencias académico-críticas que van más allá del mercado, incluidos
las de los sectores populares, para evitar ser abusado, excluido, dominado o explotado cuando no seas rico ni poderoso. El trabajo con representantes barriales o comunitarios o la implementación de una pedagogía social que conduzca a reformas o planteamientos participativos. La neutralidad valorativa o el compromiso social, también hoy llamado sentido de la misión. La que sigue. Pensar desde la diferencia es retomar los matices y mediaciones de las nuevas prácticas sin la pretensión mesiánica, sin la pretensión de generalizar, sin la visión de la vida en rosa, sin la visión de la vida en rosa, sin la pretensión de la unidad discursiva, con una actitud de búsqueda, de intercambio y de compartimiento, como lo han dicho otros colegas, con la capacidad de colocarnos en la inseguridad y en la incertidumbre, recordando siempre que la democracia es la que permite devolver el vigor a los debates sobre el presente, asumiendo sus contradicciones, utilizando sus incertidumbres como un remedio antidogmático, convirtiendo el relativismo de los valores en oportunidad, dada que se define en el movimiento y renace constantemente de su propia crítica, cita de Balandier en su libro Teoría del Caos. Nada se transforma desde la pasividad. Nada se transforma desde la pasividad, tampoco desde la indiferencia y la falsa neutralidad. Trabajo social de hoy hace elogio del movimiento y la inclusión. Dicho de otro modo, la nueva actitud del trabajo social estriba en hacer el elogio del movimiento, disipar los temores que inspira y, sobre todo, no consentir jamás que se aproveche el miedo que se produce. Muchas gracias. Muchas gracias, Rito. Déjeme pongo, gracias, la pantalla para todos. Bueno, nos acompaña también Mario Ruesga, quien le doy la bienvenida y bueno, le cedo la palabra. Es quien va a dar las conclusiones y compartir un poco del encuentro. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Mario Ruesga desde la Ciudad de México. Hola, Mario. Muy buenas tardes, maestro. Muchas gracias por compartir sus reflexiones, sus experiencias y también pues su postura, ¿no? Muy enriquecedor y sobre todo a nosotros, las nuevas generaciones, que nos hace repensar hacia dónde debemos de construir nuestras propias prácticas profesionales, como bien lo menciona usted, retomar esa historia a través del movimiento de reconceptualización, las diferentes iniciativas, los diferentes ámbitos académicos y políticos también. Hoy en día vemos a lo mejor un trabajo social un poco despolitizado, a lo mejor desmovilizado, como lo menciona usted, en donde el sujeto ha dejado de ser el eje central, en donde nosotros debemos de abocar nuestras prácticas para sentarnos más hacia las necesidades institucionales. Yo creo que, y voy de acuerdo con usted en lo que usted menciona, acerca de que el trabajo social debe de seguir y debe de reformular sus prácticas como lo hicieron en el momento de conceptualización hacia cuál es nuestra función. Últimamente vemos en las prácticas institucionales pues que nosotros nos adaptamos a la institución y hacemos que el propio sujeto se adapte a las necesidades de la institución y no al revés. Entonces aquí me permití hacer algunas anotaciones que están acerca de lo que usted nos menciona y también algunos comentarios que nos hicieron aquí en redes sociales. ¿Cómo debe de ser la formación de los trabajadores sociales hoy en día, no? Existen muchas escuelas, existen ya varias formas o maneras de llegar a ser un trabajador social, ¿no? Dicho de la manera académica, encontramos la formación técnica, encontramos la formación universitaria y también los nuevos modelos de formación de trabajadores sociales como son los planes de nivelación
o incluso algunas otras instancias donde no se reformula realmente, no se tiene una conciencia de lo que es ser el trabajador social, únicamente vamos trabajando con las necesidades de las personas, pero adaptando estas a las personas a un contexto institucional y no así a un ámbito social y político también, como nosotros lo deberíamos ir reformulando, no replanteando. Ahí es donde rescatamos, donde rescato yo el papel importante de la reconceptualización y que creemos que es importante hoy en día reformular esas prácticas. Ya lo dice un compañero acá en Ciudad de México, el licenciado Correa, acerca de la desinstitucionalización del trabajo social. Es decir, el trabajo social no únicamente lo vamos a encontrar en las instituciones gubernamentales, sino que existen muchas iniciativas y el campo de acción es muy vasto para nosotros, todo lo que nosotros a veces nos sentamos como en esa visión de tubo y únicamente vemos salud, vemos algunas otras iniciativas o incluso vemos muchos programas en donde no está operando el trabajador social. Es ahí donde nosotros no debemos de esperar a que nos llamen, sino buscar los campos de empoderamiento y no únicamente buscar un lugar en salud, un ámbito en educación, ¿no? Si bien lo vemos con la iniciativa donde se incorpora el trabajador social a la educación básica, para esto, para que eso sea operable, va a pasar un poco de tiempo, esperamos que no mucho, pero bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros para cuando nos llamen a formar a engrosar las filas del personal educativo, cuál va a ser nuestro perfil, cuál va a ser nuestra postura? No únicamente en un sentido, como usted lo mencionaba, de direccionar las necesidades de las personas, sino empoderarlas para que ellos mismos, ya lo dicen uno de los postulados importantes del trabajador social. Las personas tienen que hacer uso de sus habilidades y conocimientos para salir de sus necesidades y no únicamente esperar al trabajador social que les dé algo que el Estado les quiera dar a ellos para salir de su necesidad. La función, entonces aquí sería por reformular, repensar, reestructurar las teorías que nosotros que conocemos y que abordamos hoy en el día a día, pero no solo volvernos teóricos, sino también tenemos que unirlo con la realidad de las personas, ¿no? Sí, hay muchas personas teóricas que conocen sin fin de teorías, que dicen yo soy estructuralista o este problema lo abordo de esta manera, pero no tenemos el contexto social y político en el cual se están dando estas necesidades, es decir, la exclusión principalmente de muchos grupos de personas, ¿no? Y es decir, ni los poderosos salen de la propia exclusión, ni siquiera los necesitados o nosotros de a pie en el transporte público salimos de esa exclusión, ¿no? En todos los campos, educativo, laboral, y ahí es en donde nosotros tenemos que encontrar nuestras posturas ideológicas también y sobre todo nuestros nichos de actuación, no únicamente en el campo institucional como lo menciono, sino también en todos los campos en donde nosotros estamos inmersos, porque somos trabajadores sociales, pero creo que es una de las carreras en las cuales te casas con ella y no puede ser, por ejemplo, el médico, pues es médico durante a lo mejor cuando tiene un paciente frente a él, ¿no? Pero nosotros trabajadores sociales, principalmente, pues tenemos esa postura que vamos por la calle y vemos necesidades y nos replanteamos escenarios y a lo mejor imaginamos también maneras alternativas de solución de los problemas que encontramos con la vida cotidiana con las personas, ¿no? Máxime ahora con la coyuntura o con el problema sanitario, nosotros no únicamente lo vemos o no deberíamos de verlo únicamente en el campo de la salud, sino también en las familias, en las comunidades, y ahí es donde también ahora muchos trabajadores sociales que están esperando un cambio de funciones, una plaza en una institución, ahí es donde nosotros podemos ocupar el momento histórico y decir, bueno, yo trabajador social voy a hacer esto, no esperar a que te digan, tú eres trabajador social, vente, te necesitamos para que hagas esto, sino que nosotros mismos generar esos campos de intervención y empoderarnos. Sobre todo, pues también en el campo de la ética, ¿no? Muchas veces los trabajadores sociales, cuando estamos en el campo institucional, estamos acotados a los lineamientos institucionales, a las normativas que nos rigen, ¿no? Como servidores públicos, pero muchas veces ahí entra un debate ético, ¿no? Bueno, si yo estoy viendo que a esta persona sí necesita un apoyo institucional, una intervención más rigurosa, pero muchas veces la institución no nos lo deja. Entonces es el debate ético en el que nosotros estamos en el día a día. O conservo mi trabajo, o empodero a las personas, o hacia dónde me muevo, ¿no? Y es una coyuntura en todos los ámbitos de intervención, ¿no? Donde nos dicen, tú te debes a la población, tus modelos de intervención, tus funciones, tus actividades van en ese sentido, pero en realidad no van hacia reformular el sujeto de intervención, sino más bien el objeto, ¿no? Que es paliar como paliativo propiamente las diferentes necesidades que se nos presentan. Los perfiles profesionales actuales, como lo mencionaba, es muy amplio.
Hoy en día yo veo una coyuntura muy importante en donde, como usted lo mencionaba, aún hay trabajadores sociales que vivieron en carne propia del movimiento de conceptualización, que se formaron en las primeras escuelas de trabajadores sociales y que siguen trabajando con esta formación. Existe una generación intermedia que son los primeros o aún los que consiguen la licenciatura, y hoy en día otros más jóvenes quienes ya tienen especialidades, diplomados, maestrías, pero realmente no estamos reformulando nuestra práctica con ese gran alcance académico que hemos tenido. Entonces, deberíamos de tomar lo bueno de estas tres generaciones que aún convivimos, ¿no? Por ejemplo, existen los grandes pensadores, los escritores de los textos de trabajo social mexicano aún viven, ¿no? Silvia Galeana, el Evangelista, los en Centroamérica, en Latinoamérica existen todavía estos pensadores, estos escritores de estos textos de trabajo social, y es el momento de reformular junto con ellos, de acuerdo a este movimiento político y social y económico en el cual estamos viviendo. Entonces, tenemos que reformular nosotros toda esta práctica, repensar, como usted lo menciona, las prácticas y las funciones y actividades que tenemos, que no únicamente sean para sobresalir o salir al paso en el trabajo que nosotros tenemos marcados en el marco legal, ¿no? En donde nosotros nos movemos, sino que reformular en gran paso y a medida y de manera gremial, no únicamente personal o institucional, sino con esa unión gremial que se dio en el momento de reconceptualización, volver a replantear hacia dónde nosotros vamos y cuál es realmente el objetivo que nosotros tenemos en el campo institucional. Les decía lo de la coyuntura generacional, y sobre todo también la reformulación y la reformación de la preparación de los trabajadores. No únicamente está, nosotros en Conceptos y Ideas decimos que tenemos que generar conocer esto a tu realidad laboral, a tu realidad institucional. Necesitamos forzosamente conocer el perfil de las personas que nosotros tenemos enfrente para que esto los ajustemos a lo que ellos necesitan, no que ellos se ajusten a lo que la institución les puede dar propiamente. Las prácticas tradicionales tienen, como usted lo menciona, ¿no? Hoy en día se habla mucho de la innovación, de las nuevas prácticas, pero nos centramos hoy mucho acerca del uso de la tecnología, cuando en realidad estamos siguiendo las viejas prácticas, no estamos reformulando, no estamos dando nuevas alternativas de solución, estamos trabajando con lo mismo. Y aquí también, no únicamente repensar nosotros cómo somos como trabajadores sociales, sino también nosotros cómo conceptualizamos nuestra propia profesión. Hablo también acerca de la desromantización de la práctica de trabajo social, ¿no? Sí, de alguna manera yo creo que todos tenemos un amor a nuestra profesión, únicamente los trabajadores sociales, todos tenemos un amor a la comunidad, cualquier profesión tiene un amor a la comunidad, al hombre, somos sensitivos, y no por eso vamos a soslayar o a subrayar o enaltecer que nosotros amamos a las demás personas, porque eso creo que le da de alguna manera desvirtúa nuestra práctica, ¿no? Al decir es que el trabajo social lo hace por amor, sí, como lo hace el médico, el arquitecto, el ingeniero, pero debemos de darle más robustez a nuestras prácticas, como usted lo mencionaba, y teniendo una seriedad total, reconociendo las necesidades del sujeto y reconociendo el objeto de intervención del trabajador social. Muchas gracias, maestro, por estos comentarios, nos hace reflexionar muchas cosas y sobre todo replantear estas actividades, ¿no? Que no debemos ir trabajando como en el día a día, ¿no? Como a bomberazos, como me decía a mí mi jefa, la licenciada Lugarda Cervantes, que no hay que trabajar a bomberazos, sino ir planeando, ir ocupando los métodos que ya reconocemos, reformularlos y también sentarnos a escribir, a formular nuevas maneras de intervención, como usted lo menciona, que no únicamente es sentarte una semana y ya tengo mi modelo de intervención, sino que tenemos que conocer la realidad y sobre todo que nosotros, independientemente del lugar en donde estemos, esa realidad no nos es ajena, porque también nosotros vivimos en exclusión y vivimos los atropellos que la mayoría de la población mexicana vive en el día a día. Muchas gracias, maestro Rito, agradecemos sus palabras y valoramos sobre todo su intervención y sus comentarios, y es un placer escucharle siempre esas reflexiones que no en cualquier lugar se pueden dar, ¿no? Por la misma acotación a veces también de lo políticamente correcto en el ámbito institucional. Afortunadamente hemos tenido a bien, junto con el colectivo de ciudades, de formular estos escenarios, de formular estos espacios para hablar a lo mejor en lo que no se puede hablar en eso de manera institucional.
y pues esperamos seguir trabajando en conjunto, seguir reformulando y sobre todo sembrar esa inquietud de los demás colegas que busquen, que se adentren, que no únicamente las prácticas innovadoras son a través del uso de la tecnología, sino la innovación la vamos a encontrar con la reformulación y la nueva interpretación de este contexto y político, estando no únicamente a nivel regional o a nivel nacional, sino a nivel mundial. Sí, muchas gracias. Gracias, Mario, gracias, Rito. Y bueno, gracias. Hoy, 15 Sí. de mayo, Día del Maestro, una felicitación muy grande a todas las maestras y maestros. Y se ve ahí Ofelia Castrejón, una maestra de hace muchos años que fue mi maestra, que fue la maestra de mucha gente. Y recordar que en el Día del Maestro también tenemos que festejar a todas aquellas colegas que están en el área educativa, que son muchísimas y que cumplen a veces varias funciones. Algo muy importante, y Rito lo dijo, no podemos hablar de la actualidad si no damos una mirada en el pasado, si no recordamos esas situaciones que luego reformó Mario al decir las generaciones. Pues yo soy de la generación de las viejitas, pero sí mirar la actualidad retomando lo del pasado. Y creo que esas palabras me resuenan mucho porque en muchos espacios donde estoy ya me dicen, jubílate para que las nuevas generaciones entren a trabajar. Y entonces esa es una realidad que vemos. El cinismo de la conformidad, esa palabra también me resonó mucho en cuanto a los planteamientos éticos que nos hacía Rito y que a veces no conectamos esa parte ética tan importante del trabajo social y nos vamos porque muchas de las veces somos intermediario entre los que tienen el poder y las personas de la comunidad. Y apropiarnos del lenguaje, ese lenguaje que debe ser el lenguaje donde está toda nuestra conceptualización que hemos vivido de nuestra formación académica y de trabajo, pero también esa forma que nos permita tener un diálogo directo, sencillo con la gente de nuestra comunidad. Y por último, mi comentario, y es donde le pido a Jose que me ayude a poner, a compartir la pantalla, esta parte de incidencia política que también mencionaba Rito y Mario, y que es muy importante que las y los trabajadores sociales no las puede ver. Tengamos esa capacidad de ponernos activos, de que se vea la sangre que tenemos en nuestras venas y que hagamos esta parte de protestar por lo que está sucediendo. En la pantalla ven el comunicado de prensa que mandamos en relación a nuestras colegas trabajadoras y trabajadores sociales del área hospitalaria. Ellas están en la primer línea en el trabajo. Sin embargo, no están considerados por todas las otras áreas de la salud como profesionales en esa línea de trabajo. Y nosotras escribimos este comunicado de prensa que difundimos porque dentro de nuestra asociación hay varias colegas, una de ellas que está en un hospital COVID es Marta Angélica Payán. Y claro que le rascamos poquito, hicimos el comunicado de prensa, exigimos lo que queremos para ellas, para la seguridad de ellas, y también dijimos que no solo las trabajadoras sociales que están en el área hospitalaria, por ejemplo, aquí nuestra presidenta Jocelyn,
que está entregando despensas, que está haciendo otras intervenciones con personas bien carenciadas desde la organización donde trabaja, y muchas otras colegas que están haciendo un trabajo cara a cara con la gente también tienen esas situaciones de riesgo. Cuando mandamos este comunicado de prensa, lo mandamos a los medios de comunicación y también lo mandamos a actores claves de nuestra comunidad, el presidente municipal de Ciudad Juárez, el subsecretario de Salud, el del programa de VIH, porque todos aquellos actores claves que nosotros consideramos que era importante que lo recibieran, se los mandamos. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya una respuesta rápida. Y créanlo, se lo mandamos al subsecretario de Salud de Chihuahua, y en menos de 5 minutos contestó, ¿qué necesitan? Mándenos los nombres y los cargos que tienen las colegas de ustedes para poder tomar una acción. Otra cosa que resonó con este comunicado, que nuestra vocera para los medios de comunicación era Marta Angélica Payán y Lilia Quintana. Otra de las cosas que resonó rápido es que muchas colegas empezaron a comentar historias de la vida real, historias que nos duelen de colegas donde ellas están pasando por el COVID y que llevaron el COVID hasta su casa. Entonces, para actuar es muy importante que nos sensibilicemos en lo que está pasando, y que a partir de ello pensemos cómo podemos hacer ese trabajo de incidencia política a través de darlo a conocer por estos medios a la comunidad en general, y los medios de comunicación son nuestro trampolín para hacerlo, pero también llegando a todos los actores claves que es importante llegar. Nosotros en la Asociación de Trabajadoras y Trabajadoras Sociales somos un puñado de gente interesada en reunirnos, y tenemos un capítulo estudiantil. Ahora el capítulo estudiantil ya nada más lo conforma Brian, porque todos los demás estudiantes ya se volvieron profesionales. Qué bueno, felicidades. Pero ese puñado pequeño de personas podemos hacer mucho, y siempre es una invitación continua que hacemos. Afíliense a la asociación o afíliense a cualquier otro grupo, pero nosotros, para poder hacer movilización social, tenemos que hacerla con otras y con otros. Y la movilización social empieza desde nuestras propias colegas de trabajo social. Gracias. Les invitamos a compartir este boletín de prensa, y si quieren encontrar el boletín que hizo la Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social, también la pueden encontrar en redes. Es muy importante compartirla y que haga eco, que llegue hasta donde tenga que llegar, y sobre todo que se haga algo por las trabajadoras y los trabajadores sociales que están al frente. Entonces, bueno, pues muchas gracias a Maestro Rito, a Mario, quien organiza este encuentro, y le doy la palabra a Rito. Sí, gracias. Sí, yo creo que es bien importante esto que acaban de mencionar, que se sepa, que se difunda, y muy importante pues en el sentido de que conocimos varias historias tremendas, muy duras, y qué bueno que ahorita el subsecretario de Salud esté otorgando el respectivo material, puesto que en muchas ocasiones no lo entregaron, y de ahí precisamente que haya surgido la indignación. Nosotros nos sentimos muy indignados con las situaciones que pasaron en médicos, en enfermeras y en colegas de trabajo social. En el país van varias muertes de colegas de trabajo social
por no tener el equipo necesario. Entonces, pues qué bueno que ahorita esté respondiendo, porque hemos dicho también ni una más. Ya esto es demasiado, y como por ahí me parece que Heidegger dijo, se cambia por indignación. Y realmente la indignación que existe al no otorgar el equipo sanitario correspondiente, al no ubicar a nuestras colegas en la primera línea, al desconocerlas en todo el mérito con el que realizan su trabajo, pues es injustificado. Y entonces, qué bueno que estamos unidos con la federación y con muchos otros grupos independientes que existen en diversos estados. Nada menos, ayer me hablaba un colega de Culiacán, Sinaloa, y también me decía, pues es hora de que vayan pensando las escuelas en crear una especialidad en salud, algo así como lo que acaba de mencionar Mario, una especialidad que esté relacionada, que no sea únicamente salud, sino que tenga toda esa red que implica una currícula de especialidad, pero que se relacione con vivienda, etcétera, 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 trabajo, etcétera. Entonces, ya están surgiendo muchos planteamientos, y me decía también un colega de Ciudad Juárez que en un programa de televisión se le preguntó al subsecretario, ¿y cómo le haremos para volver a ser como antes? ¿Volveremos a ser como antes? Y él dijo, nunca. Ya no volverá el México, este otro que vivimos. Ahora le llaman lo nuevo, la nueva normalidad. Bueno, empezamos, está en ruptura una situación y estamos viviendo días muy fuertes en los que pues no se puede perder la brújula. A mí me encantó que se concretara el documento, que todavía hay que darle más adelante, hay que seguir vinculado nacional e internacionalmente, y buscar que el trabajo social siga avanzando por encima de política y de cosas de poder. También aquí cabe una deconstrucción en nosotros mismos. Disculpen, quería darme una opinión, ¿sí? Felicidades, Rito. Hola, hola Ofelia, nomás veo tu nombre. Ofelia. Es un gusto poderte ver, aunque sea por este medio, ¿verdad? Después me comunico contigo, felicidades. Me hiciste recordar, como tú dijiste, ¿verdad? Nuestros tiempos de antaño, ¿sí? Porque sigue siendo interesante todo lo que compartes, todo lo que enseñas. Y estoy aquí como una alumna. Estoy aquí como una alumna después de tanto tiempo aprendiendo, ¿sí? Y precisamente porque me quiero reintegrar al grupo, ¿verdad? Como voluntaria. Yo estoy aquí en Estados Unidos y me sigue impactando todo lo que está pasando en México, ¿verdad? Pero no nada más es México. Estoy aquí en Texas, que es San Antonio, Texas, y con quien lo compartí, ¿verdad? También apoyaron, ¿verdad? Porque tienen familia en México. Entonces esto lo consideran indignante, ¿verdad? Lo consideran indignante porque decir, ¿cómo es posible, ¿verdad? Que esté pasando esto, pero no nada más en México, está pasando también aquí. Y esto se me hizo interesante, sí, ¿verdad? Porque esto se puede, como tú mencionaste, darlo a conocer internacionalmente, ¿verdad? A la prensa, simplemente. ¿Verdad? Claro. Porque nos está lloviendo muchas cosas de la prensa, malas noticias, pero esto no sale. ¿Sí? Esto no sale. Entonces es importante que el trabajador se le reconozca a nivel mundial. No es a nivel mundial. Porque tengo amistades en otros países y es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. No se le reconoce al trabajador social. Pero ¿sabes por qué? Porque necesitamos unirnos. O sea, que no sigamos con eso que en muchos años, no sé si a ti te tocó, nos vendieron la idea de que era, pues, ser un simple trabajador social. No. ¿Sí? Tenemos que seguir revolucionarios, o sea, ¿sí? Tenemos que irnos al campo de batalla. La batalla no se ha terminado, continúa, pero va a empezar con nosotros, en ser esos rebeldes en cuestión
del trabajo social. Porque cuando tú te sobrepones a lo que está fuera de la institución, como decía el compañero, ¿verdad?, de México, no recuerdo, a lo institucional ya no eres, porque ya estás sometido a esa caja. No importa, porque la diferencia va a ser tu reacción, ¿sí? Va a ser tu reacción a la ética y al compromiso como trabajador social. Porque te lo aniquilan, pero está en uno que lo aniquile. Entonces, cuenten conmigo, ¿verdad? Estoy muy fuera desde hace muchos años, pero nunca es tarde. Y aquí me acabo de actualizar y quiero continuar. Y saludos a todos y felicidades. Un abrazo, Ofelia. Igualmente. Un abrazo. Luego nos vemos, claro que sí. Estoy encantado de escucharte. Muchas gracias, Ofelia. Muchas gracias a Mario, al maestro Rito y también a las personas que compartieron y comentaron aquí en la transmisión en vivo. Muchas felicitaciones al maestro Rito, agradecimiento por esta conferencia y bueno, algunos otros comentarios que por cuestión de tiempo no voy a leer, pero muchas gracias de verdad a quienes estuvieron siguiendo esta transmisión. Y al menos los nombres, no se puede, los nombres de los sí, que claro, comentaron. Sí. Mire, aquí está Lili Quintana, Leti López, Yasmín Leiva, Castañeda Ángel, y ya se me fueron los comentarios hacia abajo. Miguel Ángel Jacome Santos, también miembro de la asociación, y algunos otros comentarios también. Irma Chávez, Jesús Muñoz, y no sé por qué no me deja ver Facebook los demás. Ajá. Tuvimos un momento en que teníamos a 48 personas conectadas a Facebook Live. Entonces, 48 personas. En Facebook Live entran un rato y se salen, pero tener una audiencia de 48, pues qué bueno. Ahorita no dice cuántas tenemos. 45 personas 45. Conectadas. Entonces, Laura Páez también aquí comenta. Y aquí está el Bester Castillo. Villalobos. Sí. Hay muchas personas, muchas gracias. Belén, saludos. Adoniram te saluda. Adoniram. Hola. Adoniram. No veo. Lili Quintana, Leti López. Sí, hay variedad, hay muchas personalidades. Jazmín, como dice Mario, se juntan las generaciones. Laurita Páez del Colegio de Trabajo Social de Monterrey. Mila Villalobos, ¿cómo no? Claro, sí. ¿Va a quedar grabada? Sí, así es, queda en Facebook Live. Miguel Ángel Jacome la va a subir y compartir en YouTube y seguramente ahí en sus correos a quienes los tenemos agregados. Perfecto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, nos despedimos y les invitamos a seguir sintonizando las conferencias que tengamos en marco de este segundo encuentro. Encantado, Jocelyn. Nuevo valor en trabajo social. Graciela Tucé, 21 de agosto, Argentina, que trabaja muy fuertemente en políticas en drogas. Entonces, amiga de Norberto Alayón. Sí, estamos calentando motores porque nos vamos a ver en mayo del 2021 en el Encuentro Nacional. Dinos, Mario. Sí, bueno, pues precisamente como lo mencionaban, estamos calentando los motores, trabajamos en conjunto con la asociación para impulsar en Ciudad Juárez este año el segundo encuentro de trabajo social desde las organizaciones de la sociedad civil y prácticas independientes. Ya teníamos fecha, sede, todo, pero pues debido al problema sanitario, pues tuvimos que posponer para el próximo año. Entonces estas conferencias forman parte de esto, vamos calentando motores, estamos trabajando muy fuerte para este segundo encuentro que vamos a realizar en Ciudad Juárez en mayo de 2022. Esperamos contar que precisamente resuene esta iniciativa, no solo en el norte. El primer encuentro fue aquí en Ciudad de México, en donde tuve el gusto de conocer a la asociación aquí, a Jacqueline y a todo el equipo de Ciudad Juárez, y estuvimos trabajando muy fuerte. Entonces seguimos trabajando en ello, seguimos dándoles información, como ya lo mencionamos, hemos programado diferentes actividades. Estamos con usted, maestro Rito, muchas gracias. Siempre gracias. Es un placer escucharlo también.
y pues se vienen otras cosas, ¿no? En el marco del segundo encuentro de trabajo social, precisamente hablando de esa reformulación de las prácticas del trabajo social, no únicamente en el ámbito institucional, sino también en organizaciones de la sociedad civil y también muchos trabajadores sociales que están impulsando en prácticas independientes, no únicamente en los campos tradicionales, sino también en muchos otros campos, en deporte, en familia, en nuevas intervenciones comunitarias, en nuevos nichos de laborales que se están encontrando y que están ejerciendo y que precisamente queremos mostrarle a las nuevas generaciones y a aquellos trabajadores sociales que no han encontrado una oportunidad gubernamental, decirles que no se desanimen. Nosotros podemos reformular nuestros campos de trabajo, autoemplearnos y generar empleo para otras muchas personas, ¿no? Nosotros, como trabajadores sociales, también nos situamos como polos de desarrollo, no únicamente para las personas, para el sujeto de intervención, sino también para nosotros mismos. Entonces, pues en eso vamos trabajando y por eso pues nos encontramos hoy en el marco de estas experiencias, de estas ponencias como es la de usted, maestro Rito. Sí, busquen que no se juxtaponga con la reunión de AMIETS, que también es en mayo y que ahora se pospuso también pues por la situación esta que estamos viviendo, pero que iba a ser en la UNAM. Y creo que el año que entra, o a lo mejor en octubre, noviembre, que dudo, no hemos definido fecha, pero va a ser la siguiente en la Escuela Nacional. Y es sobre paradigmas. Claro que sí, no, pues lo que buscamos es sumar, no competir. Claro. Y sobre todo, pues fortalecernos entre todos, ¿no? Claro que sí. Encantado. Muchas gracias. Y último llamado a la exigencia de justicia y seguir compartiendo este boletín de prensa y el de la Federación. Así como nuestros colegas están en la primera línea, nosotros mantenernos en las colaterales haciendo eco a esta exigencia de justicia. Bueno, pues no me queda más que agradecer nuevamente a quienes nos ven, a nuestras colegas de trabajo social y a las y los miembros de la asociación y Conceptos e Ideas en Trabajo Social. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia. Nos vemos, claro. Hasta luego.